Estimados participantes, bienvenidos a la cuarta parte de la serie de videos de la sesión 1. Sigamos adelante. En esta cuarta parte tocaremos el tema de la ética en la investigación. La ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice conforme a principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la comprensión y mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Se focaliza el interés en la consideración de los aspectos éticos de la investigación, en su naturaleza y fines, respeto a la dignidad del ser humano, a la autonomía de su voluntad, protección de sus datos, privacidad, confidencialidad, bienestar animal y preservación del medio ambiente. Partiendo de esta definición, la APA, American Psychological Association, en su manual de estilo de publicaciones, dedica un capítulo al tema de la ética en la investigación. Sin embargo, solo presentaremos 3 aspectos. Primero, los investigadores no deben fabricar o falsificar los resultados. Segundo, debe disminuir cualquier riesgo para los sujetos. Y tercero, el investigador debe hacer referencia a todos los trabajos citados. Por su parte, Salkind señala que mientras los investigadores continúen utilizando a seres humanos y animales como participantes, la forma como tratamos a esas personas y animales y los beneficios, aunque sean indirectos, que pueden obtener de su participación, son cuestiones críticas que es preciso mantener en primer término entre todas nuestras consideraciones. Entre las cuestiones generales que surgen en cualquier análisis del comportamiento ético se encuentran: mantenimiento de la intimidad. Está relacionado con el anonimato y la no invasión de los espacios privados de otras personas para observar comportamientos y recabar datos. Coacción. Nunca, por ninguna razón, debe obligarse a la gente a participar. Consentimiento informado. Es probable que este sea el requisito más importante, y el formato de consentimiento informado podría ser la herramienta que por sí sola asegure un comportamiento ético. Sin duda, todo proyecto de investigación que utilice participantes humanos debe incluir un formato de consentimiento informado, el cual leerá y firmará cada participante o la persona que autorice la participación. Consentimiento informado en el caso de niños. La ética de la investigación con niños implica una gran cantidad de cuestiones que van mucho más allá del difícil proceso de asegurar que los niños no se expondrán a ningún peligro, sea físico o psicológico. Por ello, se debe recordar que los niños son física, emocional y socialmente diferentes de los adultos, y que hay que tomar en cuenta esas diferencias cuando se los usa como sujetos de investigación. Y confidencialidad. El anonimato significa que los registros no pueden vincularse con nombres. La confidencialidad se mantiene cuando cualquier cosa que se averigua acerca del participante se mantiene en el más estricto secreto. Decíamos entonces que el consentimiento informado es un documento que debe ser producido por el investigador, bien sea por la institución o grupo de investigación, y que debe ser presentado y discutido con el sujeto de estudio o su representante en caso de menores de edad o animales, y debe contener al menos los siguientes elementos: el propósito de la investigación, la identidad y la afiliación del investigador, lo que está haciendo el investigador, cuánto tiempo durará la participación, el derecho del sujeto a retirarse del estudio en cualquier momento y por cualquier razón, los posibles beneficios para el individuo y para la sociedad, un compromiso de mantener la confidencialidad estricta de los resultados,
cómo obtener una copia de los resultados, cómo ponerse en contacto con el investigador en caso de tener dudas y un lugar para la firma. Lamentablemente, la investigación científica ha pavimentado gran parte de su camino con experimentos carentes de todo tipo de ética, y quizás podamos recordar algunos de los más infames, que solo nombraremos, mas no nos explayaremos en su contenido. Acá tenemos solo algunos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, John Hunter y el robo de cadáveres, el proyecto MKUltra de la CIA, los experimentos con radiación llevados a cabo por Eugene Sanger en la década de los 60, los experimentos con electrochoque. Y bueno, lamentablemente la lista continúa, entre otros tantos. Ahora bien, la ciencia es una actividad creativa cuyo fin es la obtención de conocimientos sobre todos los aspectos de la naturaleza y sus mecanismos, mediante la observación y la experimentación para lograr un análisis objetivo de la realidad. En esta definición está implícito que una conducta científica ética tiene como valor central la honestidad intelectual para planear, realizar y analizar la investigación de la manera más objetiva posible, buscando no confirmar la hipótesis planteada, sino contestar a la pregunta que la hipótesis genera, sea en el sentido positivo o negativo. Un científico que no sigue esta regla fundamental, por la razón que sea, incurre en una conducta no solo equivocada, sino claramente fraudulenta, ya que antepone la subjetividad a la objetividad. Aunque los fraudes han ocurrido desde la aparición de la ciencia moderna, cuando empezó a basarse en datos experimentales más que en teorías filosóficas, el crecimiento extraordinario de la ciencia en todo el mundo se ha acompañado de un incremento de las diversas modalidades de fraude científico. Estas modalidades del fraude propiamente dicho van desde el invento de resultados, cuando ni siquiera se hicieron los experimentos, hasta la modificación de los resultados obtenidos para que concuerden con la hipótesis generada por el autor. Otro tipo de fraude es el plagio de enfoques experimentales, de resultados o de interpretaciones, presentándolos como propios y originales a pesar de haber sido copiados de una investigación ya publicada. En otros casos, el fraude consiste en mejorar los datos u observaciones mediante un manejo inescrupuloso de los análisis estadísticos, modificaciones de las fotografías, por ejemplo, de micrografías histológicas o de inmunohistoquímica, de geles de proteínas o ácidos nucleicos o de cualquier otro material gráfico, para que parezcan más claros o más definitivos. Sin embargo, para juzgar qué tan fraudulentos son estos cambios, es necesario considerar varios factores, como el contexto general del trabajo, qué tanta es la modificación de la figura, de acuerdo con la apariencia del gel o fotografía, y sobre todo, qué tan reproducible es esa apariencia cada vez que se repite el experimento. Por estas razones, es claro que este tipo de modificaciones no necesariamente significa cometer un fraude científico, como sí lo es la invención de datos, aunque por supuesto no es aconsejable y debe evitarse en todo lo posible. Es importante distinguir los verdaderos fraudes de los errores involuntarios, que son inevitables en cualquier actividad humana, aún en la ciencia. Sin embargo, en estos casos, el propio científico es el primero en reconocer públicamente el error, aunque esto signifique en ocasiones tener que retractar la publicación. Y precisamente, hablando de retractaciones de publicaciones, recordemos que en los últimos años el incremento de los fraudes científicos en todo el mundo ha generado estudios
que empiezan a convertirse en investigaciones sobre los fraudes, tanto en instituciones de investigación como en publicaciones científicas. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha creado la Office of Research Integrity, ORI, que analiza denuncias de fraudes y sigue el número de retractaciones de artículos en las revistas científicas, así como el motivo de las retractaciones. En una breve nota que acaba de aparecer en Science del año 2013, la ORI informa que el porcentaje de retractaciones en relación con el número de artículos publicados aumentó de 0.01% en 2005 a 0.045% en 2012. Por otro lado, un trabajo del año pasado cuantifica y analiza las retractaciones de artículos en las revistas científicas más prestigiadas y demuestra que entre 2007 y 2011 el número de retractaciones por fraude fue más del doble que el número de retractaciones por error o por plagio. Y bien, hasta aquí las primeras ideas acerca de la investigación científica. Una vez que hemos comprendido la importancia de la investigación, nos toca ahora prepararnos para investigar. Nos vemos en el próximo video y no olviden revisar el material de apoyo que se encuentra en el aula virtual.